Aquí vamos otra vez. Pues bien, no tenía muchas ganas de volver a hablar sobre este tema. Estoy cansado de JP Hernández. Y es que me molesta que se desvirtúe el tema en Colombia referente a un solo congresista, a un youtuber, a un pastor, a un exuribista, es lo que sea, que se le dedica es atacar a los alternativos, a los que son del Verde, a los de Pacto Histórico, con los que supuestamente él hace parte de ese conglomerado. Y no, yo siento que la agenda es más importante, como nombrar un ministerio de las TIC que no tenga líos, como que Gustavo Petro cambie su nómina militar, o como que se recupere, por ejemplo, la empresa Monómeros, la empresa colombo-venezolana, para que haya fertilizantes más baratos y con fertilizantes más baratos, productos del agro mucho más económicos, y así bajar el hambre. Pero no, aquí parece que los tuiteros, la sociedad se deja llevar fácilmente por medios de comunicación y entonces el tema del debate es ¡bajen sueldo a los congresistas! Y sí, aquí no le gustaría que bajaran los astronómicos sueldos de los congresistas de este país, que son exorbitantes en comparación de los demás países, tanto de la OCDE como América Latina. Pero hay temas y hay formas de hacerlas y formas de no hacerlas. Y para empezar, el Pacto Histórico, desde la primera semana del Congreso, lanzó un proyecto de ley justamente para este lío. Pero no le gustó porque era para el 2026, mientras que ellos trataban de blindar lo más posible este tema, porque siempre se ha hundido en el Congreso más de una docena de veces, ya sea por votación o porque la Corte lo tumba o por lo que sea. ¡Ya estoy hasta aquí! Con este tema, porque no parece ni relevante si el chocorramo sube 200 pesos, si la gaseosa te va a costar 500 pesos más o lo que sea. Para mí los temas son más importantes, como los que ya mencioné, como el hambre, o la salud, o la seguridad, que siguen matando gente. Pero no, tenemos que darle réditos políticos a quién sabe qué futuras aspiraciones tendrá este señor JP Hernández, que siempre nos habla así como un pastor y todo el mundo le hace caso. Pero ¿alguien se ha leído el proyecto de ley de JP Hernández? ¿Sabe que tratan las 4 páginas que habla su proyecto de ley? ¿Saben si es una ley orgánica, si es una ley ordinaria, si es un acto legislativo? No lo saben, porque siempre es, sí, bajen el sueldo a los congresistas, y vean, este no quiere firmar, este no se quiere bajar el sueldo. Y resulta que no han compartido la iniciativa, por ejemplo, y entre otros temas, dentro del mismo Partido Verde, Katy Jubinado, que compartió proyecto de ley con el Pacto Histórico, pero este se apartó por su lado, como que no le gustaba que fuera 2026 o quién sabe por qué, ni siquiera se unió para debatir los temas o agregar su iniciativa, sino que se fue en solito a buscar a todos los congresistas a que le firmaran, empezando por los más diestros y derecha, los del Centro Democrático. El Polo Polo, David Luna, y que le firmaran, y que los alternativos se están quedando, que no están firmando. ¿Pero qué es lo que está pasando? Llegan al poder y no se quieren bajar el sueldo. No se trata de eso. Se trata de un chantaje mediático en redes para mostrar de que esto no están respondiendo, pero ustedes van a leerse el proyecto de ley y es ridículo. Él mismo admite que es una ley orgánica y que se va a hacer cumplir en el acto y que no necesitan 8 debates y que lo va a hacer de manera inmediata, y populismo sobrante y aberrante. Si ustedes miran el proyecto de ley, contempla modificaciones a la ley cuarta. ¿Qué es la ley cuarta?, te preguntarás. La ley cuarta es la ley de la República, una de las tantas leyes que tiene la República, en la cual se especifica cómo se les va a pagar a los funcionarios del Estado, rama judicial, congresistas, ministerios, presidencia, etc. Todo esto lo abarca la ley cuarta. Mientras que la ley quinta es el ordenamiento del Congreso. Ahora, el señor JP Hernández propone añadir párrafos, modificaciones a un artículo o varios artículos que corresponden a la ley cuarta, y lo piensa hacer con una ley orgánica. Que sí es posible hacerlo en 4 debates, que sí es posible hacerlo en un año, y no con una reforma constitucional, sino con una ley orgánica. Pero, ¿qué es una ley orgánica? ¿Qué es una ley ordinaria? ¿Qué es una ley estatutaria? ¿Qué es un acto legislativo?
No entiendo, ¿qué está pasando? ¿Se quiere bajar el sueldo o no? Calma, amigo, calma. Vamos por pasos. Una ley ordinaria, como su nombre le indica, es una ley sencilla. Es para añadir temas a la legislación colombiana, a la legislación del país, con temas que antes no se abarcaban por la Constitución. Digamos que no había drones, o entonces no había leyes antidrones y cosas por ese estilo. O que alguien quede, por ejemplo, como en Colombia, que se le ocurre el día de la mazamorra, el día de la guapanela. Entonces proponen el proyecto de ley para que X día se convierta un día patriótico, un día importante o lo que sea, o para promover actividades de bienestar social o lo que sea. Esas son leyes ordinarias que no modifican en absoluto la Constitución, que no alteran nada el funcionamiento del Estado, y que contempla pues problemáticas o soluciones o medidas a favor del pueblo o lo que sea, con tal de implementar a la sociedad. Y una ley orgánica es como una ley ordinaria, pero que puede modificar una ley ordinaria. Por ejemplo, que usted quiso que el día de la mazamorra fuera un 28 de febrero. Y otro congresista dice, no, ¿para qué celebrarlo cada año? Mejor hagámoslo cada 4. Entonces le da por ponerlo en la fecha el 29 de febrero. Entonces modifica ese artículo, esa ley y tal. Básicamente te permite crear nuevas leyes y modificar leyes ordinarias. Eso hace una ley orgánica. Y hay otras leyes más complicadas, como las estatutarias, que manejan presupuesto, y los actos legislativos, que es lo más importante, con lo que es que se debería tocar el sueldo de los congresistas, porque estamos hablando de la ley cuarta. Entonces necesitamos una ley no de 4 debates, un periodo legislativo de 6 meses a un año, sino por lo que tantos hablaban, por ejemplo, en los foros de paz, fast track, era no quedarse corto de periodo para poder aprobar los proyectos, porque eran 8 debates, actos legislativos, proyectos de ley que se incluyen en la Constitución. Como por ejemplo, las 16 curules de paz en la Cámara. Eso es un proyecto de ley de un acto legislativo. 8 debates que tanto se peleó y fue una verdadera locura. Pues lo mismo tiene que pasar para reducir el sueldo de los congresistas, porque vas a tocar artículos sensibles de la Constitución. 53, 55, 187, todos contemplados también con la ley cuarta. Si tú piensas que una ley orgánica, una ley sencilla, que dice que los congresistas no deben recibir sueldo de prima, pues cualquier congresista, cualquier constitucionalista te puede demandar ese artículo, porque la Constitución consagra que se debe respetar las primas, las vacaciones y los demás derechos laborales de los trabajadores. ¿Y qué es un congresista? Un trabajador, y un trabajador muy blindado, por cierto, porque hace parte del Congreso, hace parte del Estado. Entonces queda muy difícil de que una ley, un artículo, con simplemente añadir 2 líneas, va a tener mayor prioridad que una ley, un acto legislativo, y va a hacer que los congresistas reduzcan su sueldo quitándose la prima. ¿Qué congresista de estos que siempre votan en contra de reducirse el salario, de no recibir prestaciones de servicios, de no entregar camionetas, de no estar de acuerdo con quitarse el sueldo, y de repente a la noche a la mañana sí firman estas iniciativas y lo hacen porque saben que eso está más hundido que el Titanic? Pero en vez de eso estamos viendo es una persecución, una cacería de brujas de los senadores, congresistas que no firman el proyecto de ley. Clara López, Isabel Zuleta, que María José Pizarro, y todas a última hora, sí, yo le firmo con mucho gusto. Pues claro que te van a firmar. Si estás con el pastor al lado, con su UTL, tomándote fotos, grabándote, mientras firmas el proyecto de ley. Proyecto de ley que tiene menos futuro que Colombia en el Mundial de Qatar. Ya sabes, solo va a ser amistoso. Simplemente un saludo a la bandera. Esto es, como el mismo J.P. Hernández dice, un saludo a la bandera. Porque no puede ser posible que, por ejemplo, hagamos la analogía. Tú como empleador tienes una empleada doméstica y resulta que tiene muchos gastos, y por austeridad le dices, doña, hasta hoy me trabaja, no la necesito que venga más para mañana, ya cumplimos el contrato, chao. Y la señora, muy astuta, muy inteligente, sabe que tiene unos derechos. Entonces se busca un abogado y ante el abogado demanda a su jefe, a usted, porque usted despidió a una persona sin haberla liquidado.
Va a pasar lo mismo con el congresista. Va a decir, a mí me están quitando la prima ¿con qué derecho? Si en el artículo 53 me la están consagrando. Si una ley orgánica no puede modificar una ley, un acto legislativo como la ley cuarta. Háganse estas preguntas. ¿Por qué J.P. Hernández no renuncia a las camionetas blindadas? ¿O por qué no le gustó la iniciativa de Gustavo Bolívar, Iván Cepeda y Katy Jubinao? ¿O por qué los congresistas como Polo Polo, David Luna, Miguel Uribe les da por firmar esta iniciativa? ¿Y por qué deja de últimos a los alternativos? ¿Por qué antes J.P. le tenía tanto odio a Petro? ¿Por qué le gustaba el bus del ingeniero? La pelea que hay que hacer de verdad ahora, si les preocupa de verdad el erario, es por el Contralor. El Contralor Nacional es un puerto importantísimo que no solamente es el fortín burocrático, sino que es la que va a vigilar todo el erario del país, todo el presupuesto, las alcaldías, los contratos, todo lo va a vigilar la Contraloría. Y si es una Contraloría que la ponga la U, Cambio Radical, Partido Conservador y Liberal, pues deja muchas dudas. Esa es la pelea que sí hay que darse, que sí hay que ver qué senadores van a votar por ejemplo, la señora Rangel. Ese es el tipo de peleas que hay que darse. Y tampoco no malinterpreten. Sí me interesa la reforma tributaria y no estoy minimizándola. Y realmente se está dando la pelea en esto. Por ejemplo, están haciendo observaciones como la del combustible y se está replanteando porque fomentaría el contrabando en las fronteras. Así como se revisó la propuesta de Patricia Ariza que quería impuestos a celulares y se tumbó ella misma. Porque nadie del pacto histórico la apoyó. Y lo mismo está pasando con el tema de cultura y el cine. Y va a pasar lo mismo con varios temas. Por ejemplo, Luis Reyes, el director de la DIAN, ya está planteando el que se evalúe porque hay secciones de los concursos de equitación y de concursos caninos. Otro ejemplo, nadie hizo bulla con lo del Ministerio de las TIC y con una simple denuncia del coronel se cayó esa nominación. Mientras que la gente andaba peleando por el precio del chocorramo, cosa que primero debe pasar con el Congreso. Síganme en mi Twitter que también tengo discusiones por esa red social. Y cierro paréntesis. Les voy a dejar abajo de este video el proyecto de ley del senador J.P. Hernández para que bien puedan lo lean. También se den una repasada por la Constitución Política, por la Ley Cuarta y me digan si le ven futuro a esta propuesta de bajar el sueldo a los congresistas. Yo la verdad no soy abogado, pero sé leer. Sé que es googlear, sé que es la página del gobierno, sé que es la Constitución de Política, sé que es la Carta Magna, sé que es la Ley Cuarta, porque se puede leer y todo está en la red. Entonces no sé por qué gente tuitera, como un izquierdo, como físico impuro, les da por sacar puño arriba diciendo sí, vamos a apoyar la propuesta de el señor J.P. Hernández, pero nadie la lee, nadie la discute, porque son idiotas útiles. Y repito, yo no tengo problema con que le bajen el sueldo a los congresistas, pero Colma tiene problemas mucho más serios que cuánto ganan los congresistas. De hecho, Gustavo Petro, sin que nadie le dijera, ya está haciendo austeridad en el país, quitando altas consejerías, y nadie sacó eso a relucir. Pero claro, están peleándose por los sueldos de los congresistas cuando ellos pueden donarlos, pueden tener sus camionetas, pueden pagar sus propios planes de datos, sus propios tiquetes. Y en vez de estar preocupándonos en las tantas reformas que necesita Colombia, el agro, la salud, la educación, la política, estamos hablando de proyectos hundidos, de bajar el sueldo de los congresistas cuando hay un buen proyecto que ya planteó Gustavo Bolívar y hasta uno mejor, que es que los congresistas trabajen por sesión, que les paguen por sesión, que sería mucho mejor y que no estaría en contravía de la Constitución y sería mucho más viable. Porque no estaría vulnerando sus derechos laborales, sino que estaría rediseñando la forma en que se les paga. Pero no, estamos en discusiones tontas como estas, mientras que por allá en los medios de comunicación salen a decir que la gaseosa es saludable y que la gente se va a quedar sin empleo porque les van a pagar lo justo. Bueno, no quiero hablar más de tema, creo que ya he explicado además lo que me quedó faltando en el video anterior y creo que se complementa bastante bien con la Ley Cuarta, con la Constitución Política y a leer, gente. Si no, dígame por qué se ha hundido más de 10 veces este tipo de iniciativas
Y no solamente porque voten en contra de los congresistas. También hay otros detalles, como por ejemplo que se hundan la cadena perpetua para violadores, por ejemplo, porque hacen populismo, hacen demagogia, con que se preocupan con los niños, con el pueblo, y resulta que hacen leyes orgánicas, leyes sencillas, que van en contra de la Constitución, y que la Corte Constitucional hace la revisión y las tumbe. Y por tal razón no pasan a sanción presidencial y quedan en saludos a la bandera.